Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle estamos aquí para cubrir los capítulos de Génesis 37 al 41 que llevan por título Jehová estaba con José. Y en esta lección, el manual se va a enfocar mucho, tú y yo lo hablamos, acerca de las adversidades, de cómo es que José se levanta y sale de las adversidades a pesar de que estuvo en varias situaciones repetitivas, al parecer, de cómo él, a pesar de obedecer los mandamientos, él sufría, pero el Señor siempre estuvo con él y siempre llegó a lo más alto, podríamos decir, de lo que la situación le permitía. Ahora, con esto, creo que, y esta clase, si ustedes se dan cuenta, en la parte cronológica de la Biblia, nos estamos saltando los capítulos del 34 al 36 de Génesis, en lo cual, de hecho, si no los estudiáramos o si nada más nos los saltamos y no damos un poquito de contexto, nos perdemos algunas situaciones que nos llevarían a pensar que José solamente automáticamente recibe la primogenitura, porque por él continúa el convenio abrámico y de Jacob, Israel, que es su padre, pero Rubén es el primero y hay otros hermanos más grandes que él. De hecho, y te voy a hacer la pregunta, ¿sabes qué número de hijo era José? Bueno, lo hablamos justo antes de la clase, entonces como una pillería. Sí. Él mencionaba Pepe antes de que empezáramos a grabar, este es el hijo 11, y me hiciste la pregunta, hablamos del mismo. La pregunta es, ¿por qué el hijo 11 entonces sería el que llevaría la primogenitura? Sí, porque de hecho, y Ariel de hecho también comentó, bueno, él fue el primer hijo de Raquel, el cual, quien era la esposa a quien Jacob amaba. Sabemos que Rubén fue el primer hijo con Lea, que fue la hija mayor, que Labán le dijo, no, tú trabajaste por Raquel, pero la noche de bodas pasa ahí Lea y Rubén sale de allí. Entonces Rubén, siendo el primogénito y habiendo otros 10 hermanos más grandes que José, José se continúa con este convenio. Antes de meternos el por qué, tal vez sí me gustaría preguntarte, Ariel, ¿por qué es que la primogenitura no continúa con los hijos más grandes y él, siendo el número 11, tiene el privilegio de continuar con este convenio? Y ya es una pregunta grande, así que no sé si la quieren resumir o cómo. Bueno, quizás, Pepe, ¿sabes? Lo primero que podríamos quizás mencionar es, si estamos tratando de preservar el convenio, tenemos que estar en una relación de convenio. Y el estar en relación de convenio va a incluir entonces que yo tenga la disposición, tenga la voluntad, pero tenga también en mi mente constantemente el convenio que yo he hecho con el Señor. Vamos a ver en una manera, ya que estamos hablando como de hacer el puente, ¿no es cierto?, entre estos capítulos que podrían ser el contexto para la clase de hoy, vamos a encontrar que a lo mejor no estaba presente el convenio en la mente de estos otros hijos, como sí lo estuvo para el caso de José. Y es un resumen, obviamente. Es muy rápido el resumen, pero me gusta lo que estás diciendo. Pero de hecho creo que hay un versículo que está dentro de la clase del día de hoy que quizás nos ayudaría a ver un poco eso. Si vas, por ejemplo, Pepe, al capítulo 38, okay. Génesis 38, dice, aconteció, voy a empezar al versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de donde estaban sus hermanos y se fue a casa de un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo. Y dice, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. ¿Por qué que sea un versículo de la clase de hoy? ¿Están gustando por dónde vas? Porque obviamente nos enseña que él no tenía lo mismo que estaba en la mente de los que vendrían a ser sus progenitores en cuanto al entrar en esta relación de convenio con gente que fuera externa al convenio. Y obviamente en este ejemplo, solo viendo a Judá, Judá obviamente no tenía esa misma sensibilidad en cuanto a seguir o mantener el convenio dentro de las personas que podían estar en el convenio. Y con eso que estás diciendo, me voy a regresar un poquito solamente para ir ilustrando lo que Ariel está diciendo, porque con esto que menciona, hermanos y hermanas, Judá, a pesar de que va a llegar a ser alguien muy importante, en lo cual vamos a tocar más adelante en la clase, él, en el momento en que José da continuidad o lleva la continuidad de este convenio, Judá era mayor que José. Si nos regresamos al capítulo 35 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que en esta ocasión vamos a hablar de Rubén. Y hace rato mencioné, Rubén era el primogénito
de Israel o Jacob con Lea. Sin embargo, ¿qué pasa en la mente tal vez, como lo mencionó Ariel, y en ese canal que lo está llevando él, de que no todos tenían presente las enseñanzas de su padre o no tenían esa relación con Dios? En el versículo 22, ¿qué pasa con Rubén? Dice, y acaeció que mientras moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila. ¿Quién era Bila? Bila era la sierva de Raquel, que luego se va a transformar en una de las esposas de Jacob, que de hecho va a ser madre de dos de los que van a estar en estas tribus, que va a ser Dan y Neftalí. Entonces, hermanos y hermanas, el hijo mayor de Lea con Jacob viene, ve a una de las concubinas o esposas de Jacob y se allega a ella y básicamente comete un pecado. Rubén, él se acuesta con una de las concubinas o esposas de su padre. Aquí nos podemos dar cuenta que, como Ariel lo mencionó, tal vez los hijos mayores no tenían, o los hermanos mayores de José en este caso, no tenían el convenio bien cimentado o establecido en su mente. Si pudiéramos hablar también de algunos otros hermanos mayores como Simeón y Leví, ellos masacran a Siquem sin consultar a Dios. ¿Y por qué masacran a Siquem? Porque Siquem, estando en esta ciudad, ve a Dina, que fue una de las hijas de Jacob, de hecho la última de todos, y la ultrajan. Entonces, ellos, en nombre de un convenio que no seguían, ellos dicen y van y matan a todos los hombres de esta ciudad. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Es el puente de 34-36 que a veces, si nos lo brincamos, no le vamos a dar continuidad o tal vez se nos va a complicar entender por qué José lleva esta continuidad. ¿A qué voy? Judá básicamente no tenía el convenio bien establecido porque de hecho va primeramente a buscar una cananea, se casa ahí afuera y de hecho habrá otra situación que vamos a estudiar también. Y Pepe, antes que siga, si recordamos entonces clases anteriores, como en Génesis en el capítulo 28, en el versículo 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Es por eso que hace un rato entonces mencionábamos esta historia con Judá, donde él simplemente va y busca una cananea. Recordemos que los cananeos en el estudio, la guía para la escritura, se nos menciona que son personas que no eran parte del convenio, no eran israelitas, y al no ser israelitas, al no ser personas del convenio, entonces iba a ser aún más difícil para que Judá o cualquier otra persona que era parte del convenio pudiera mantener el convenio en su vida. Entonces, al hacer Judá esto, y de hecho, como les digo, va a haber una experiencia aún más interesante, y no sé si llamarla interesante, pero más interesante, lo voy a dejar así, de lo cual también nos va a ayudar a comprender tal vez cómo es que de esa línea viene Jesucristo, y lo vamos a hablar en un momento, pero Judá no tenía presente. Hablé de Rubén, donde comete una falta sexual con una de las esposas de su padre, y hablando de Leví y de Simón o de Simeón, ellos van y masacran en nombre de un convenio. Por ese lado, hermanos y hermanas, o por ese rumbo, creo que ahora sí podemos llegar al capítulo 37 de Génesis, donde empezamos a conocer acerca de este joven de 17 años que desde el principio él mostraba a su padre y a sus hermanos que él era más recto, y lo cual me encanta, Ariel. Me encanta de que este joven de 17 años, tal vez hablando con sus hermanos que eran 10 o 15 años mayor que él, tal vez José decía, oigan, de alguna forma de un joven, que de hecho lo hizo con sueños, pero tal vez él les decía, oigan, ustedes no están haciendo lo que es correcto, y si no lo hacen, alguien lo tiene que hacer. Ahí fue un poquito sarcástico, pero José entendía su relación con Dios. Y creo que obviamente en este tipo de historia vamos a encontrar muchísima adversidad. Es uno de los temas que de hecho el manual del Ben Sigme va a alinearse muy fuerte esta semana. Pero él no es la primera persona que está o que es fiel o que está siendo más sensible a los convenios del Señor que va a enfrentar adversidad. Podríamos, y de hecho tengo una cita para ello, pero podríamos pensar solo en algunas de las generaciones anteriores. Hubo realmente pruebas para Abraham, hubo pruebas para Sara, hubo pruebas para Enoch. Obviamente regrésate hasta Abel. Entonces vamos a encontrar que el recibir o el enfrentar una adversidad
no significa o no es un signo igual. Adversidad no significa pecador. Adversidad no significa o igual o un símbolo de los que han quebrado convenio. Adversidad es lo que nos pasa a todos en la vida mortal. Personas que son fieles o las personas que no son fieles. Y creo que entonces el enfoque que podríamos empezar a ver es que obviamente él va a encontrar adversidad. José va a encontrar muchísima adversidad, pero ¿cómo es que él enfrenta la adversidad? Que esa sería la clave para una clase como el día de hoy. Con eso que estás mencionando, Ariel, y de hecho con lo que puntualiza el manual, recordé la cita del Elder Eyring en su discurso que dice probados y fortalecidos en Cristo. Lo acaba de dar en octubre del 2025. Hablando de la fe y cómo es que las adversidades nos ayudan a ser más fuertes, él dice, doy testimonio de que esos momentos no son evidencias de que el Señor los haya abandonado. Más bien son evidencias de que Él los ama lo suficiente como para refinarlos y fortalecerlos. Él los está haciendo lo suficientemente fuertes como para llevar el peso de la vida eterna. Eso me encanta. Si permanecemos fieles en nuestro servicio, el Señor nos refinará, Él nos fortalecerá, y un día miraremos atrás y veremos que esas mismas pruebas fueron evidencias de su amor. Veremos que Él nos estaba moldeando para poder estar con Él en gloria. Como declaró Pablo, el apóstol del Señor, al final de su propia vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que José podía decir y testificar y decir amén a las palabras del Eyring? Y ¿sabes lo que es interesante? Creo que lo que leemos en los capítulos para la lección de hoy, vemos quizás no solo una vez él diciendo amén a este discurso. Y hace un rato yo decía, yo también tengo una cita, ¿no es cierto? Porque encontramos que no es la única persona en la Escritura, pero podemos ver otro ejemplo, como lo mencionábamos, pero Joseph Wirthlin, uno de los 12 apóstoles, dijo, me encantan las Escrituras porque nos dan ejemplos de hombres y mujeres grandes y nobles, como Abraham, Sara, Enoch, Moisés, José, Emma y Brigham. Cada uno de ellos sufrió adversidad y pesar que puso a prueba, fortaleció y refinó su carácter. La palabra refinar. Aquí viene algo que nos viene a recordar la historia de donde vamos a estar. Y de hecho, hermanos y hermanas, aquí hay una situación interesante que espero que podamos ponernos esos lentes de comprensión, porque José en cualquier momento pudo haber dicho, ¿saben qué? Como decimos en Latinoamérica, tiro la toalla, ya no quiero nada. Pero José dijo, bueno, el Señor, él sabía que el Señor estaba con él, así que yo voy a continuar, porque tal vez, yo digo, y los hermanos a veces me dicen, ¿por qué ser tal vez? En este caso yo digo, no estoy seguro que José supiera, pero sí confiaba en el Señor de que tal vez Él tenía una misión más importante. Y si nosotros vivimos con ese, tal vez el Señor tiene algo más importante para mí, puede que algunos de nosotros nos dé la fortaleza de continuar adelante. Y ahí también pensando, ¿no es cierto? Él sabía en qué andaban sus hermanos. En el versículo 2 del capítulo 37, de hecho se nos menciona que él apacentaba ovejas con sus hermanos, y el apacentar ovejas no era algo que estuvieran todo el día apacentando ovejas. Iban fuera de casa, iban a otras ciudades, a otros pueblos más que ciudades, a apacentar esta oveja. Y en esos viajes, él era testigo de que eran las cosas que estaban haciendo sus hermanos. De hecho, no era solo testigo, pero incluso vemos que él informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Sí. Entonces vemos que obviamente él podía darse cuenta que sus hermanos no estaban escogiendo lo correcto, y él obviamente también había sido enseñado del convenio en su hogar. Entonces quizá él también, ahora como lo decía Pepe hace un rato, debe haber sido el momento en su vida donde él siente es el momento de ponerme donde realmente debo estar dentro de la familia, porque si no vamos a tener pura mala fama. A medida que avanza la historia, si vamos a encontrar esta relación de amor que existe entre padre e hijo. Y aquí empezamos a ver algo que, de hecho, Pepe, yo sé que tú quieres hablar con la clase hoy, pero empezamos a ver algunas de esas sombras que muchas veces se le mencionan. Cuando decimos sombras, simbolismos, similitudes, que van a enseñarnos, demostrarnos cómo hay tantas historias en el Antiguo Testamento que en cierta manera son un reflejo de la historia mayor que vendrá, que es la historia de Jesucristo mismo, cuando Él venga y nazca y reine
después en la tierra. Pero en este momento, cuando decimos llamaba Israel a José, obviamente, de hecho, yo escribí en mis escrituras un padre que ama a su hijo. Eso inmediatamente me recordó. Juan 3:16. Un padre que ama a su hijo y dice más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Empezamos entonces viendo que el padre ya estaba reconociendo en este capítulo 37 que había algo especial en José, que quizás estaba esa sensibilidad o ese deseo de buscar las cosas de rectitud. Y hermanos, esto es otra vez solamente para entender dónde nosotros encontramos mucha información y ustedes también. Lo he hecho casi en cada clase, pero si alguien se nos está uniendo apenas, aprenda esta parte. Este icono, si le da clic aquí, lo va a llevar a explicar parte de este versículo donde dice, ¿qué era la túnica que recibió José? Aquí puede leer varias cosas, nosotros lo vamos a explicar, pero solamente muy rápido para que no crean que Ariel y yo estamos inventando cosas. Aquí dice la palabra hebrea traducida como túnica en la versión Reina Valera de la Biblia también puede referirse a una prenda de vestir, manto o abrigo. Los eruditos han sugerido que la frase túnica de diversos colores podría describir una prenda con un bordado abundante que llegaba a las palmas de las manos y a los pies. Es posible que José recibiera esa túnica para representar su función como hijo con derecho a la primogenitura de Jacob. La ropa de José, junto con sus sueños y el favor de su padre, contribuyeron a que sus hermanos tuvieran celos de él. Entonces, otra vez, hermanos, el manual está lleno, especialmente en la parte tecnológica, de estas ayudas que ustedes pueden encontrar. Y quizás, Pepe, me gustó. Dale. Yo voy a volver. No, dale. Y me gustó mucho cómo... Y es por eso que hay veces que es tan importante quizás pasar un poco de tiempo buscando estos recursos, porque me gustó mucho la manera en la que se escribió. Sí. Ahora, un agradecimiento a las personas que están en los departamentos de currículum de la iglesia porque hacen un trabajo increíble. No es simplemente escribir y que se apruebe, pasa por muchas revisiones. Así es. Y creo que obviamente esto demuestra eso, porque si pones a pensar, dice que la túnica representaba como función de un hijo con derecho a la primogenitura. No nos dice que haya sido un símbolo de primogenitura en él. Él no era el que llevaba ya la primogenitura. Pero si él llevaba un derecho de primogenitura, empezamos a ver que obviamente su padre, quizás como lo sostendríamos hoy en día, un vidente y revelador del Señor, estaba dándose cuenta que era este hijo José el que quizás iba a llevar la primogenitura más adelante. Y solamente para recordar, esta parte de la primogenitura, hermanos y hermanas, en el antiguo mundo llevaba una responsabilidad y derechos, y también bendiciones o garantías, tal vez poder decirlo. Una era recibir una doble porción. ¿Cuántos hijos tuvo José? Y ya estoy dando un spoiler aquí. Ya, 12. No, perdón. No, José, 2. Tuvo 2, Manasés y Efraín. Entonces, hablando de esta bendición doble, también nos damos cuenta cómo es que él es bendecido. Y quise traer esto a colación, porque si no entendemos algunas de las tradiciones o comprensión de cómo se llevaban la familia, entonces no podemos entender cuál es ese derecho de primogenitura. ¿Solamente ser el mayor y ser el jefe? No, llevaba cosas que el hijo primogénito debía de cumplir. Ahora, la primogenitura, y lo voy a mencionar así, no era solamente nacer primero, era comprender la relación o el peso de las bendiciones y responsabilidades que ese hijo llevaría. Y obviamente entonces ese peso era el que los hijos mayores no estaban llevando con ellos, y que entonces nos viene a dar una señal en sí que vendrá una transferencia, si lo podremos decir de esa manera incluso, de esta bendición de la primogenitura a José. Ahora, justo arriba de esta explicación, ¿no es cierto? Estamos hablando de uno, pero en estos capítulos van a haber muchísimos de esos simbolismos, donde se nos van a demostrar maneras, y no sé, Pepe, dale. Quizás cuando lleguemos ahí, si quieres, podemos mencionar un par, pero imagínate la lista, yo sí. Todo el rato que llevo bajando. Encontramos entonces cómo van a haber pasajes sobre la vida de José y similitudes entre José y Jesucristo con referencia a la vida del Salvador. Así que sería algo bueno que ustedes lo vieran, porque nosotros vamos a mencionar un par, pero ustedes al estudiar su clase pueden venir a estos recursos y ver todo lo que hay aquí para cada uno de nosotros. Ahora con eso, José tenía 17 años, su padre lo amaba y sus hermanos lo aborrecían. ¿Por qué? Bueno, es interesante, en el mismo versículo 3 podríamos ver parte de la respuesta, porque él dice que él, el padre, le hizo esa túnica a él. Entonces
los mayores ya se están dando cuenta o están escogiendo no el camino en sí del convenio, pero se están dando cuenta que este hijo era un hijo que era pegado al padre, que era amado por el padre y que el padre ya estaba señalando en cierta manera que él llevaría entonces estas bendiciones de primogenitura. Y a pesar de que quizá el padre aún no lo decía, lo que viene en este capítulo nos viene a demostrar que los vientos ya... ¿Cómo fue que lo dije antes de grabar? Y dije, los vientos están empezando a cambiar dentro de estos capítulos. Y eso, hermanos y hermanas, básicamente va a hacer enojar a sus hermanos mayores. Y bueno, y esto lo digo un poquito en chiste y luego los hermanos se enojan, pero bueno, lo voy a decir. Pero también José no ayudaba mucho, porque llegaba con unos sueños diciéndoles, ¿saben qué? Acabo de soñar, pues que ustedes van a servirme. Y cuando digo eso no ayudaba mucho. Lo estoy diciendo en una forma un poco sarcástica, porque los sueños de José, el Padre Celestial le estaba mostrando a él, si quieres continuar en esta senda del convenio que o la continuidad que le vas a dar, tú tienes que entender que sí, vas a ser el que va a estar a cargo de muchas cosas, y tal vez José no lo hacía con afán de ser orgulloso, sino tal vez de que sus hermanos comprendieran, si ustedes no han estado en el convenio, esta es una oportunidad de que lo entiendan. Versículo 5. José tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Y le dijo, ¿saben qué? Esto es lo que lo que yo soñé. Aquí atábamos algunos manojos y el mío se queda parado, todo erguido, y el de ustedes se inclina hacia mí. Después, sus hermanos le preguntan en el versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y aquí es donde yo digo, ¿cómo es que José, tal vez siendo un joven, y podemos recordar a José Smith llega y dice, tuve una visión, sin filtro, sin nada. Él dice, esto es lo que vi. Tal vez José decía, yo acabo de ver esto, se los voy a decir, a ver si me entienden, y no lo entendieron, de hecho lo odiaron. Yo creo, Pepe, sería bueno quizás buscar en la guía para el estudio de las escrituras, si buscamos la definición de sueños o revelación, nos dice que, por definición, es uno de los medios por los cuales Dios revela su voluntad a los hombres y a las mujeres sobre la tierra. Ahora, no obstante, no todos los sueños son revelaciones, los sueños inspirados son frutos de la fe. Nos demuestra dos cosas entonces. Yo sé, Pepe recién lo decía, ¿no es cierto? Quizás estaba siendo un poco sarcástico, porque quizás decía los sueños que estaba teniendo. Pero si pensamos, ¿no es cierto? El Señor era quien le estaba entregando estos sueños a él. Pero los sueños inspirados son frutos de la fe. Eso nos demuestra entonces dos cosas que son súper importantes. Uno es esa alineación que está teniendo entonces su padre con la voluntad del Señor al empezar a demostrar en cierta manera que este iba a ser el hijo que iba a llevar la primogenitura. Pero al otro lado, vemos también que si este era un sueño inspirado, entonces había un fruto de fe en parte de él. A pesar de que a lo mejor entonces no está escrito en el texto, por definición de simplemente el hablar de estos sueños, la palabra sueño en sí nos demostraría que entonces José era alguien que depositaba fe en el Señor. Y por esa fe que él depositaba, él tiene otro sueño. Versículo 9. He aquí, he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. En esta ocasión, le cuentan a su padre, sus hermanos, y su padre, tal vez Jacob, Israel, también dice, bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? Porque dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante el día en tierra? Y sus hermanos le tenían más envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso. Se me hace bien interesante que los hermanos, al decir, este está loco, las cosas que nos está diciendo son de un jovencito que no entiende. Eso era muy diferente a lo que su padre, siendo un padre amoroso, que en el versículo 3, o en el 2, en el 3 que leyó Ariel, y amaba a Israel, a José más, él estaba diciendo, bueno, ¿será mi hijo quien está diciendo o será el Señor quien nos está mandando un mensaje? La gran diferencia entre muchos de nosotros que rechazamos un mensaje o lo recibimos es decir, estos están locos. O vamos a reflexionar un poquito sobre eso y vamos a ver qué el Señor me está tratando de decir. Bien, ahora si estamos hablando, ¿no es cierto?, un poco de la envidia que ocurría entre estos hermanos, también hay una cita interesante del presidente Holland. Él dio este discurso en cuanto a los obreros de la viña, donde, ¿no es cierto?, muchas veces podríamos nosotros pensar,
pero yo ya llevo mucho más tiempo trabajando en la Son las de la mañana. y a ti te acaban de poner aquí, mírate, tú ya vas a llevar la primogenitura. Bueno, si lo viéramos de esa manera, quizás es parte de la reacción que están teniendo sus hermanos. Pero las palabras sabias que nos enseñó el Elder Holland, él dijo, más aún la envidia es un error que continúa indefinidamente. Obviamente sufrimos un poco cuando nos sobreviene un infortunio a nosotros. Pero la envidia exige que suframos por toda la buena fortuna que le sobreviene a todos los que conocemos. ¡Qué futuro brillante! Tragar otro litro de vinagre cada vez que alguien a nuestro alrededor tenga un momento feliz. Wow. Entonces creo que estamos siendo testigos de el tragar vinagre. ¿Y por qué traje esta cita a colación? Porque hemos hablado mucho, ¿no es cierto?, de todas las sombras de Jesucristo que se van a encontrar en el Antiguo Testamento. Cuando alguien dice, yo leo el Antiguo Testamento y no encuentro a Jesucristo, no me puedo relacionar con el Antiguo Testamento. Bueno, la verdad es que en el Antiguo Testamento, Él está, su huella digital está en cada página del Antiguo Testamento. Y si habláramos entonces de la amargura, bueno, Cristo entonces viene a demostrarnos en una manera maravillosa cuando Él llega al mundo, que nosotros sí podemos sobrepasar cualquier amargura, incluida la amargura de la envidia. Entonces, que ese sería un buen recordatorio de aferrarnos a Él si es que estamos teniendo parte de este desafío en nuestra vida. Y esta historia continúa, donde él dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Lo cual, esa respuesta de disposición de siempre hacer lo que su padre le estaba diciendo, hágase tu voluntad, me pides que vaya a buscar a mis hermanos, yo voy quieto. Hágase tu voluntad. Ya, obviamente, ¿no es cierto? Encontramos tantas sombras de nuestro Salvador. Y obviamente vamos a encontrar otras porque el padre envía a sus hijos a un lugar, van a ir a apacentar la oveja y él envía entonces a este hijo que puede ir anda a ayudar a tus hermanos, anda a decirnos cómo van las cosas en este lugar. El lugar específico era Siquem. ¿Sí? En el versículo 13 dice que él iba hacia Siquem y le dice, dile a tu hermano que yo te estoy enviando otra sombra de Cristo tan grande al final del 13. Y la respuesta, heme aquí. Una frase que hemos estudiado tantas veces y que está tantas veces en las Escrituras demostrada por nuestro Salvador. Cuando el Padre en la vida premortal, ¿no es cierto? Está dándonos a conocer el plan y Él dice, vamos a necesitar un Salvador. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? Heme aquí, envíame a mí. Entonces lo vemos de una manera tan clara. Solo en un par de versículos hoy día podemos ver tantas sombras de nuestro Salvador en José. Pero a medida que avanza entonces la historia, se va y se da cuenta que sus hermanos no estaban en el lugar donde debían haber estado, que era Siquem. Y mientras él los va a buscar, se encuentra con alguien, ¿no es cierto? En el camino le dice, hey, ando buscando a mis hermanos, tengo que ir a presentar las ovejas con ellos. Se fueron al valle de Hebrón. Ok, y creo que aquí es interesante porque también vemos que él estaba obedeciendo al Padre y llegó ayuda para él poder cumplir con lo que el Padre le había enviado a hacer. Eso viene a ser entonces una de las maneras en las que también el manual del Ven Sígueme esta semana nos demuestra que en cada cosa que él hizo, José, debido a que él estaba obedeciendo al Padre, él recibió ayuda para cumplir lo que el Padre le había mandado. El título de la lección, Jehová estaba con José. Así que cuando le dicen, ¿dónde están tus hermanos? No están, se fueron al valle de Hebrón y él va para allá. Entonces, ¿quieres algo antes? Le dice, vámonos a Dotán, el 17. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ahora, ¿qué se encontró en Dotán, baby? Y allí vieron bueno, ¿qué se encontró? La muerte, o no tanto la muerte, pero sí unos hermanos conspirando, porque desde que lo ven que venían dicen, oye, hay que matarle. Este hermano nos está causando problemas. Es lo que iba a encontrar, unos hermanos que estaban en contra de su llamamiento. Ya, un complot literal para matarlo. Y es interesante ver, ¿no es cierto?, que llegan los hermanos, vamos al versículo 21, y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y aquí alguien podría decir, bien, al menos hay uno de estos hermanos que va a querer salvar al hermano. Pero mira lo que responde Rubén. Y le dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto. Una cisterna era uno de los contenedores donde supuestamente había agua, ¿no es cierto?, para los viajantes y los animales. Está en el desierto, no pongáis manos sobre él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entonces vemos que a lo mejor hay otro plan, pero un plan que sería como, nos vamos a lavar las manos de su sangre.
Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, que le había regalado su padre, y la túnica de colores que llevaba puesta. Se la tomaron, la echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Obviamente parece que todos los planes que tenían para deshacerse de él de alguna manera no estaban funcionando como ellos querían. Pero si llegamos al 25, se sentaron a comer pan, alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mira, y descendían para llevarlos a Egipto. Una idea más. O sea, lo intentamos de matar. Bueno, no lo matemos, tirémoslo a la cisterna no tiene agua. Viene justo esta caravana, y cuando llega la caravana, entonces Judá le dice a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que lo matemos? Que no tiene ningún beneficio para nosotros. Entonces, no nos encubramos de su muerte. Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. A mí ese versículo me llamó tanto la atención, porque están tratando de no hacer el mal, de matarlo. Y se están lavando las manos pensando, ok, esto no es tan malo. Pero literalmente lo que están haciendo ahora con su hermano es venderlo. Y en cierta manera viene a ser otra de las sombras de Jesucristo que aparecen en este capítulo. Y de hecho, solamente una sombra muy rápido, porque esa parte de lavarse las manos, tú lo puedes continuar hablando y tal vez ya nos imaginamos por dónde vamos. Pero Judá en griego, acá estaba. Bueno, Judá en griego, su nombre como se traduce en la Biblia es Judas. ¿Y Judas qué hizo? Vendió a Cristo por ¿cuántas monedas? 30 piezas de plata. ¿Cuánto venden a José cuando dice Judá, ahí vienen estos mercaderes? 28. Por 20. 20 piezas de plata. Entonces, otro simbolismo de que José es una sombra o es una similitud tan grande de las cosas que Cristo iba a pasar. Y en ese caso, bueno, sus hermanos se lavan las manos diciendo, bueno, tenemos ahí a Poncio Pilatos diciendo, hey, yo no veo nada, ustedes hagan lo que quieran con él. Ya, no, la sangre de este hermano no va a caer sobre nosotros. Pero si lo vuelve si volvemos en el versículo 29, Rubén no nos dice el versículo, pero pareciese que Rubén sintió cierto, no sé si remordimiento o cierta culpa, y vuelve a la cisterna, donde habían lanzado a su hermano. No oyó a José dentro, y rasgó sus vestidos. Ese rasgó sus vestidos, obviamente nos demostraría que en cierta manera él está lamentando que él no esté ahí. Dentro de los simbolismos que se encuentran en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo, ¿no es cierto?, va a estar reinando en su ministerio mortal, vamos a encontrar que el rasgar vestidos es en sí un símbolo de duelo, de luto. Entonces, a pesar de que alguien podría decir, pero qué hermanos tan malos, pareciera que en ese versículo 29, Rubén a lo mejor tuvo cierto sentimiento de quizá hicimos algo terrible. ¿Quieres que te platique aquí siendo tal vez la contraparte a eso? Tal vez también pudo haber dicho, solamente voy a rasgar mis vestidos para decirle a mi padre que yo sufrí y no sufrí. Es verlo pensando solamente, porque realmente si lo comparáramos con Jacob, entonces él sí rasga sus vestidos en el versículo 34. Entonces Jacob, cuando ellos le llevan esta túnica de colores ya ensangrentada, porque de hecho dicen, vamos a matar un cabrito, vamos a matar un animal, y decimos que se devoraron a José. No encontramos más que la túnica. Se la llevan a su padre, y en el versículo 34, algo muy parecido que lo que hizo Rubén, dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Otra vez, yo solamente fui aquí la contraparte diciendo, bueno, Ariel tal vez es el que piensa más bonito y yo pienso más mal, porque él dice, a lo mejor Rubén se sintió mal. Yo digo, no, a lo mejor estaba nada más queriendo decir a su padre, me sentí mal, pero no era cierto. Pero con lo que sí es cierto es que Jacob sí se siente mal porque la muerte de un hijo, al rasgar sus vestidos, así como se rasga el velo del templo cuando Jesucristo muere. Básicamente el padre diciendo por qué han matado a mi hijo o algo así, o en un duelo grande, es el simbolismo de que dos padres, en este caso el padre de José, estaba en un duelo tremendo porque su hijo, él pensaba que estaba muerto.
Yo estaba pensando, y Pepe dice que yo pienso más bonito, no sé si sea que yo piense más bonito. Bueno, a lo mejor lo leíste en algún lado. Pero ahí, ¿no es cierto? Ahí está la evidencia del rasgar de vestidos como ese duelo. Quizá no haya sido un duelo profundo o no haya sido un duelo tan real, pero en cierta manera hubo en sí quizás ese sentimiento. Lo que sí, Pepe, para que no se diga que yo no miro al otro lado de la moneda, lo que hicieron fue terrible. Porque en el 33 le hacen creer a José, no tan solo que la bestia había devorado al hijo, pero que lo había despedazado. Entonces, obviamente es una imagen tan cruel, tan fuerte para este padre que ahora va a estar literalmente en duelo por la vida de su hijo. Ahora, las buenas noticias para nosotros es que como vemos el final de la historia y tenemos el beneficio de leer la escritura y ver el final, vamos a encontrar en el versículo 35 que se levantaron todos los hijos y hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y le dijo, porque yo enlutado descenderé hasta mi hijo el Seol, y lo lloró su padre. ¿Qué quiere decir eso? Él dice, no encontraré un consuelo hasta el día en que yo me muera. Pero en el 36 vamos a ver qué es lo que entonces termina ocurriendo con la vida de José. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, quien era el oficial del faraón. Entonces, al llegar al final del capítulo 37, se nos da a conocer como esta historia continuará. Y la historia es que entonces él va a quedar en muy buenas manos y obviamente también viene a ser parte de la demostración de que a pesar de que él va a estar enfrentando adversidad, el Señor ha estado aún con él. Porque él podría haber ido a parar a cualquier lugar, ¿sí? Pero el lugar donde va a ir a parar va a ser un lugar que le va a permitir entonces poder no tan solo tener una posición de influencia, pero donde Dios va también a tener un lugar de influencia por medio de José. Y así llegamos al capítulo 38 de Génesis, que otra vez, si ustedes estuvieran leyendo esta historia y ustedes dijeran, como Ariel dijo, va a continuar, y llegan al capítulo 38, van a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se inserta esta historia donde vamos a hablar acerca de Judá y de algunas cosas que se mencionan que él no hizo bien, pero que tienen mucha profundidad? ¿Por qué se pone aquí entre el versículo 30 o entre el capítulo 37 y el capítulo 39 donde estamos hablando de José? Parece ser que el escritor, y en muchas ocasiones, no en muchas ocasiones, pero se cree que Moisés fue quien compiló estos libros de Génesis, el escritor siempre trataba de dar una idea de cómo eran los contrastes entre historias. Así que en un sándwich del capítulo 37 y el capítulo 39, está el capítulo 38 donde vemos a Judá, un hijo mayor que José, que ya hace ratito lo habíamos visto, se va a buscar a una esposa que no es del convenio, que tal vez no tenía eso en su mente. El escritor aquí, o el compilador Moisés, está diciéndonos, vean cómo puede haber situaciones tan similares, pero no consecuencias, bueno, sí consecuencias, reacciones y consecuencias muy diferentes dependiendo de cómo ejercemos nuestro albedrío. Así que con eso tenemos esta historia de Judá. Él va, se casa con esa cananea, concibe a un hijo de nombre Sela. Bueno, ese fue el último. Primero fue a Onán y después Sela. Bien. De allí, Judá tomó por esposa a su primogénito y se llamaba Tamar. El hijo mayor, se casa con Tamar. Ahora, cuando y cuando Tamar se casan, voy a hacer un poquito aquí de contexto, hermanos y hermanas, porque la historia nos dice que fallece y Tamar se queda sola. Dentro de la historia o de la cultura egipcia, hebrea, de estos hermanos, no egipcia, pero hebrea, los hijos mayores, ellos tenían que continuar una línea con hijos y la esposa tenía que continuar protegida después de que ella o de que el esposo fallecía. En este caso, la ley decía que si el esposo fallecía, iba a casarse con el segundo hijo o con el tercero, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo menciono aquí porque este capítulo tal vez va a parecer un poquito raro porque muere, así que la tradición y la cultura decía, el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Bueno, muere. En versículo 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la esposa de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto era para que continuara
la línea y la descendencia de Judá a través de este hijo mayor, pero ese hijo mayor muere. Después sigue Onán y la verdad, Onán no quería nada que ver con ella, porque dijo, ella no es mi esposa. ¿Qué he dicho mal hasta aquí? Nada, de hecho, voy a añadir a lo que está enseñando Pepe. Esto tiene un nombre. El levirato. El levirato. En un matrimonio levirato. Eso quiere decir que entonces, para que si alguien está ahí medio confuso, tenemos a Tamar. Y Tamar entonces se casó con Er, pero Er falleció. Como ella no tenía descendencia de Er, bajo este matrimonio con levirato, entonces bajo la ley mosaica, entonces ella debía casarse con Onán, o Onán le tenía que dar a ella descendencia para mantener en sí entonces descendencia. Recordemos que esto también es interesante porque estamos entrando en una cultura muy diferente a la nuestra, entonces nos parece muy extraño esto. Pero algo que nos podría dar a entender de por qué se hacía esto es porque en aquel entonces el tener descendencia daba también cierto estatus, podríamos decir, dentro de la sociedad. El ser infértil o estéril se veía muy por debajo en la sociedad de aquel entonces. Entonces, Tamar está en cierta manera bajo esta ley, siguiendo una manera en la que ella pudiera obtener descendencia. Tal como lo enseñó Pepe entonces. Onán no quería nada con ella, porque no quería, para no dar descendencia a su hermano. Luego el Señor entonces no le pareció lo que Onán estaba haciendo y Onán también fallece. Entonces en este caso, Tamar debería entonces haber tenido que esperar a Sela. Pero este hijo era muy joven. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora, Pepe, en la historia? Bueno, Sela era muy joven, así que Tamar, de alguna forma, ella quería continuar dentro del linaje de la descendencia de este convenio, a pesar de que ella tal vez no comprendía todo, pero dijo, yo necesito que algo pase. Así que cuando pasaron muchos días, versículo 12, Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Hira el adulamita. ¿Qué pasó? Tamar le dicen, oye, tu suegro va. Bueno, tú estás básicamente en duelo, tú estás en ropas de duelo y tu suegro va a los trasquiladores casi todos los días. Yeah. Y está en ropas de duelo, recordemos, porque está esperando que Sela pueda haber crecido para mantener en sí entonces la propiedad y el linaje dentro de la familia. Así que Tamar va a los trasquiladores porque ella sabe dónde va Judá. Y esto es un relato muy interesante. Cuando digo interesante es porque puede ser hasta confuso y negro, si lo llamáramos así. Lo que hace Tamar es, se quita sus ropas de su viudez, se cubre con un velo y se va cerca del camino donde pasaba Judá. Ahora, Judá, cuando ve, la confunde por una ramera. Así que le dice, vamos a acostarnos, llégate a mí. Tamar le dice, dame algo. Y Judá le dice, bueno, te voy a dar ovejas, te voy a dar vacas, te voy a dar cosas para ti. Pero Tamar le dice, yo quiero un anillo, tu báculo y quiero... ¿Qué más le da? Fue el anillo, tu cordón y tu báculo, en el versículo 18. Así que ella se allega a él y después de que esto pasa, se pone sus ropas de su viudez una vez más. Así que cuando Judá pregunta a los siervos y a los demás, le dicen, oye, ¿dónde está la ramera que estaba aquí? Le traigo las ovejas o quiero que le manden las ovejas y lo que yo le prometí. Dicen, ¿cuál ramera? Aquí nunca había una ramera. Y creo que en eso, Pepe, entonces podríamos empezar como a ver muchas cosas que están pasando, porque en esta historia muchas cosas están pasando. Lo primero podría decir, ¿por qué hizo esto Tamar? Tamar, ¿por qué no esperaste por Sela? ¿Por qué apresurar? Creo que aquí hay un principio entonces para nosotros. El principio podría ser, Pepe, debemos esperar los tiempos del Señor. Claro. Tengamos confianza en que a pesar de la presión social o a pesar de la presión que tenemos en nuestro trabajo, tengamos paciencia, fe en los tiempos del Señor. Al parecer, Tamar quiso ella ponerse en control del asunto para ella poder tener descendencia sin tener que esperar a Sela. Pero por el otro lado también podemos ver otra cosa que sería, qué fácil, Judá. La pregunta que me hiciste al principio de la clase fue, ¿por qué José sería el que estaría llevando la primogenitura? Bueno, aquí es un buen ejemplo. No estaba en su mente el mantener entonces este convenio
de que sus padres obviamente ya le habían también enseñado. No tuvo problema en ir a casarse con Cananea y tampoco tuvo problema de Encontrar una ramera. encontrar Una ramera, entre comillas. ya. Que él, y de hecho, la pregunta podría ser, ¿cómo sabías tú que ella era ramera? Y obviamente es interesante porque había indicación el hecho de que ella se tapara su cara. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Una violación a la ley de castidad dentro de la historia. Es una violación de la ley de castidad por dos lados. Pero la pregunta también podría ser el riesgo que estaba tomando Tamar. Porque Tamar sabía que dentro de la ley mosaica, ella estaba arriesgando incluso su propia vida porque ella podría haber sido apiedrada, matada. Bueno, de hecho, más adelante, en los versículos aquí más adelante, en el versículo 24, cuando se enteran de que ella está encinta, que está a punto de dar a luz, el mismo Judá dice, sacadla y sea quemada. Ni siquiera iba a ser apedreada, iba a ser quemada. Entonces eso nos da a entender por qué ella está pidiendo el anillo. Porque ella estaba buscando en sí evidencia que ella podría haber traído para demostrar quién era el padre de su hijo. Porque de esa manera entonces ella podría haber jugado a Judá en contra. Y lo que está diciendo Ariel está en el versículo 25, porque cuando la van a matar y le dicen, ¿saben qué? Miren, ahora de quién son estas cosas, el anillo y el cordón y el báculo. Fíjense que en un versículo tan pequeño y tan tal vez dándose cuenta Judá de lo que había pasado, de lo que había él hecho, de que él estaba reconociendo una falta grande, pero también estaba reconociendo la gran intuición, por así decirlo, de Tamar y tal vez la comprensión que ella tenía de este convenio o de este linaje, de este acuerdo entre la familia que decía, yo necesito tener descendencia de Judá. Fíjense lo que dice en el versículo 26. Más justa es ella, hablando de Tamar, que yo, diciendo Judá, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Hermanos y hermanas, en este versículo tal vez dirían, bueno, ¿cómo es que fue ella más justa? ¿Cómo es que ella fue más comprensible? Ella sabía que tal vez con un acto que para nosotros en este tiempo no lo entenderíamos, tenía que darle continuidad a esta línea de familia, porque de esta línea nace Fares, que es hijo de Tamar con Judá, pero ¿eso a dónde nos lleva, Ariel? Al linaje de Cristo. Al linaje de Cristo, porque de aquí viene David y después viene Cristo por ese linaje. Y si lo quieren corroborar, pueden ir y leer en la genealogía de Mateo, en el primer capítulo de Mateo, versículo 3, de hecho lo tengo aquí. Dice, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom engendró a Aram. Y aquí pueden continuar diciendo, y Jacob engendró, en el versículo 16 de Mateo 1, y Jacob engendró a José, marido de María, de quien nació Jesús, el que es llamado el Cristo. Para mí hay aquí dos cosas y tal vez quiero una pregunta, Ariel, porque voy a hacer un comentario, pero tipo pregunta. Dios, Jehová, Él puede arreglar situaciones que para ti y para mí parecieran completamente fuera de control, erróneas por donde le quieras ver, decisiones completamente incorrectas y no buenas. Sin embargo, cuando hay el reconocimiento, cuando hay la comprensión, cuando hay una confesión, ella es más justa que yo. Yo cometí un pecado y el Señor creo que va a decir, las cosas pueden llegar a ser buenas si tú cambias y dejas que mi voluntad prevalezca, si dejas que Jehová prevalezca. Ya. Me estás pensando en muchas cosas. Ya, estoy pensando en muchas cosas porque obviamente podemos ver que en ese momento él demuestra en sí, en cierta manera, que ella era más justa que él. Pero obviamente también encontramos evidencia de que él había hecho otras cosas que eran malas. Sí. Mira en el versículo 20. Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo. ¿Por qué no lo envió él? ¿Por qué no fue él? ¿Qué está tratando de hacer él al enviar el amigo con el cabrito? Está tratando de encubrir quién es y no solo quién es, encubrir el pecado. Así es. Entonces encontramos evidencia dentro de la historia donde vamos a ver claramente que ya, Judá, como ya, estabas tratando de encubrir el pecado, te acostaste con quien tú pensabas ser una ramera, y no tan solo eso, pero no estás cumpliendo en sí con tu palabra, porque ¿qué ocurre en este momento cuando él manda al amigo, ¿no es cierto? Manda al amigo para que recuperara la prenda de las manos de la mujer, mas no la halló. Entonces, ¿qué?
¿qué hacen? Hasta ahí quedó la historia del cabrito. Entonces vemos cómo obviamente él no había cumplido su promesa. Y si él no había cumplido su promesa a ella, obviamente tampoco estaba cumpliendo su promesa al Señor. Y ahí entonces como volvemos a esa pregunta original de por qué entonces los vientos cambian en cierta manera y cómo el Señor entonces empieza a dar a conocer a José y a la familia, que sería José ahora el que llevaría esa bendición. Y una cosa nada más como para que continúen viendo las clases que vienen. Por ahí creo que es Génesis 44, 48, donde José Jacob da algunas bendiciones. Vamos a darnos cuenta del tipo de bendición que Judá recibe en algunos años de su propio padre, aún después de haber hecho esto y después de haber cometido fallas. Y eso nos da a entender que si nos damos cuenta y nos arrepentimos, todavía podemos ayudar en gran manera en el reino. Y también Pepe mencionó recién, ¿no es cierto?, ir a Mateo, porque ahí encontramos esta genealogía, pero también podemos encontrarlo en Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 33, lo que también nos demuestra otro principio que es importante dentro de la restauración misma, el artículo de fe número 2. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. En este contexto, entonces, no por los pecados que hayan cometido generaciones anteriores, las generaciones futuras llevarían un pecado en ellos. Y bueno, regresamos no tanto que regresemos, de hecho, sí lo podemos regresamos a la historia de José con este intermedio, porque fue muy importante que supiéramos este intermedio, pero la lección de hoy se basa en José y con eso vamos a terminar con los siguientes 3 capítulos que tal vez vamos un poquito rápido por el tiempo, pero en el capítulo 39, José fue llevado a Egipto, estaba con Potifar, quien se da cuenta que él era un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, o sea, en el versículo 2. A mí me encanta el 3. Dale, tú léelo. Me encanta porque dice, Jehová estaba con él. Título de la clase. Piensa lo difícil que había sido. Piensa ahora en la moneda de la vida de él. Hemos hablado todo lo que ocurre con los hermanos, pero piensa en él. ¿Iré a ver a mi familia alguna vez? ¿Iré a volver a casa? ¿Cómo estará mi padre? ¿Qué le habrán dicho a mi padre? ¿Estará aún vivo mi padre? O si siguiéramos pensando en él va a seguir adelante tratando de ser lo mejor posible, pero de nuevo, la actitud que él tiene enfrente a la adversidad está demostrada en este versículo. Vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo lo vio? Porque todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces encontramos evidencia de que en la adversidad, él siguió confiando en el Señor y el Señor se manifestaba en las cosas que él hacía. Y si nos damos cuenta en el libro de Mormón, tantas veces que dice, si obedeces los mandamientos, prosperarás en la tierra. Y nos hemos dado cuenta que prosperar no solamente significa de una forma económica o en posesiones, significa que siempre tendremos el Espíritu y tendremos esta relación con nosotros, con Dios. Entonces, cuando Jehová lo hacía prosperar, cualquier cosa que estuviera en su mano, es como decir, Jehová bendecía cualquier cosa que José hacía y Potifar se daba cuenta, porque entonces, aquí hay algo diferente. Y hermanos y hermanas, si nosotros deseamos prosperar, seamos obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu estará con nosotros y otras personas lo verán. Y esa relación entonces se afiata, se va haciendo más fuerte cada vez más entre José y Jehová. Ahora, en una manera ahora contraria, piensa lo que acaba de ocurrir con Tamar y Judá. No estaban pensando en una relación con el Señor, estaban quizás pensando en ellos mismos o estaban pensando en el placer momentáneo en vez de una felicidad que podía ser más perdurable en el tiempo. Pero encontramos entonces evidencia que él tenía en sí fe en el Señor y de hecho va a encontrarse en una situación donde va a estar siendo tentado con algo que acabamos de ver cómo su hermano fue muy fácil ceder a esa tentación. Y va a ser con nadie más que la esposa de Potifar. Y vamos a encontrar entonces que le confiaba con todo. Potifar le decía todo, como le tenía como le llaman una carta poder. Un cheque en blanco. Sí. Como te tengo tanta confianza con todo lo que ocurre bajo de ti va a estar bien porque sé que el Señor trabaja por medio de ti. Es interesante que en Egipto estamos encontrando personas que entonces están reconociendo a Jehová como un Dios que está efectuando milagros. Era entonces él de un hermoso semblante, de buena presencia. ¿Te puedo decir algo aquí? Recuerden los misioneros cómo dicen, ay, es que este hermano se ve guapo. Y de hecho, yo creo que hasta a Ariel le dijeron en su misión. O a ustedes, ay, ¿qué voy a hacer? Eso sonó como que yo era tan feo que hasta Ariel se lo dijeron. Como me dice viejo. No, bueno, nos dijeron y a todos.
¿Por qué se ven diferentes? ¿Es la corbata, es la camisa? Hermanos y hermanas, cuando estamos sirviendo a Dios y estamos tratando de hacer las cosas, eran de hermoso semblante. Élderes, no se crean esto porque no es usted, no es la corbata. Es, si están tratando de hacer las cosas, de ahí se va a agarrar el adversario. Porque él pudo haber pensado, oye, Potifar, soy yo y no somos nosotros. Ya. Entonces la esposa de Potifar pone sus ojos en José y lo empieza a invitar a acostarse con él. No ocurre solo una vez, lo que te iba a decir, ¿cierto? Entonces vemos que espera en el momento cuando están solos en casa y le dice, vente, acuéstate conmigo. Y la respuesta es, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Pregunta, ¿a quién tiene en la mente José? Dios. Entonces, si volvemos a la historia del contraste, Judá, ¿a quién tenía en la mente Judá? Él mismo y sus propias pasiones. Entonces, José pudo sobrellevar entonces tentación y pasiones porque en su mente estaba Dios. Y creo que ahí es donde empezamos a ver este contraste entre el capítulo 38 y el capítulo 39. El Señor se queda con José porque José había escogido estar con el Señor. La clase anterior, ¿recuerda? ¿Cuál era el título? Prevalecer. Creo que obviamente aquí encontramos a alguien que estaba prevaleciendo en el Señor y el Señor entonces en sí prevalecía en él. Así que como Ariel lo dijo, era más de una vez, versículo 10, y sucedió que hablaba ella a José cada día. Todos los días le mandaba texto, todos los días le mandaba un Snapchat, todos los días le mandaba algo para tratar de lograr lo que ella quería. Versículo 12, hey, y ella le hacía una ropa diciendo, acuéstate conmigo. Aquí ya cuando las cosas se ponen color de hormiga, dijéramos en nuestros países, porque ella lo agarra literalmente y dice, ahora sí, no te voy a dejar salir. ¿Qué hace? Iba a decir Ariel, ¿qué hace José? Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió afuera. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos y hermanas, tenemos que realmente huir? A veces la mejor defensa no es nuestro testimonio, no es nuestra fe, es huir de la situación. No nos quedemos, no demos paso a decir, yo soy más fuerte que el pecado, échale pecado, aquí estoy. Es huir de donde está la tentación para no caer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ezra Benson decía, cuando José se vio obligado a escoger, estaba más anheloso por complacer a Dios que por agradar a la esposa de su empleador. Cuando a nosotros se nos exige que escojamos, estamos más deseosos de complacer a Dios que al jefe, al maestro, al vecino o al novio. Muy buena pregunta. Y creo que para nosotros también podría ser también un recordatorio de, bueno, si vamos a huir, ¿de qué podríamos hacer una analogía hoy en día? Y Richard G. Scott decía, cuando nos enfrentamos a lo malvado y degradante, bien sea un estilo malo de música, un programa televisivo o el internet, que nos sitúe en un entorno inadecuado, cuán fortalecedor resulta acordarnos del relato de José. Y él huyó y salió. No solo huyó, y creo que ahí hay una parte que obviamente vendría a ser bien importante para nosotros, porque alguien podría huir. ¿Sí? Y mientras vas corriendo dicen, La esposa de Lot. me vuelvo. Pero en este caso huyó y salió fuera. Entonces creo que también si estamos intentando de escapar, de huir, recordemos que podemos salir con la ayuda del Señor de cualquier cosa o lugar donde hemos estado, porque con su ayuda podremos hacer cualquier cosa. Entonces, después de que él huye, básicamente viene una sarta de mentiras o un montón de mentiras de la esposa de Potifar. Dice, hey, este vino, quiso seducirme, quiso dormirse conmigo, yo le dije que no, y ahora hay que buscar. Y ahí se encendió el furor del señor Potifar. Pero ciertamente, Ariel, aunque se enciende este furor, imagínate, nada más te hago esta pregunta. ¿Cuál es el resultado para resumir un poquito la historia? ¿Cuál es el resultado de que Potifar se entera de que José quiso deshonrar a su esposa? ¿Dónde termina José? Bueno, va a terminar en la cárcel. De hecho, aquí está. Ya. Y lo puso en la cárcel, pero era un siervo, era un esclavo en Egipto. Yo creo que si estuviera... Él era hebreo. Él era hebreo, así que tenía todo para decir, mátenlo. Tal vez aquí, y sin conocer a Potifar, tal vez él sabía cómo era su esposa y cómo era José. Tal vez él pensaba, yo he visto a José, y tal vez yo he visto lo que ha tratado de hacer mi esposa antes. Voy a ponerlo en la cárcel, lo cual nos da hasta cierto punto que Potifar realmente sabía
de qué manera estaba hecho José, que no lo mató o que no lo mandó matar. Pero también yo reconocería, Pepe, que Potifar, estando reconociendo la mano del Señor por medio de este joven, es el mismo Señor también quien está tocando el corazón de Potifar al darle aún una esperanza de vida. Y a pesar de que va a estar en la cárcel, recordemos por los capítulos que dicen va a estar en la cárcel 2 años, a pesar de que él va a estar en la cárcel, que él va a tener la oportunidad de permanecer aún en el Señor. Jehová estaba con él. A pesar de que estaba en la cárcel, nos demuestra que el Señor no lo había abandonado. Y bueno, porque de hecho cuando llega a la cárcel, mas Jehová estaba con él, con José, una vez más nos lo dice, el carcelero pone los ojos de él porque dice, este es diferente, este se me hace que no es un criminal. Así que él dice, el carcelero le pone a todos ahí a su cargo y dice, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en todo lo que tú digas porque se me hace que tú eres alguien diferente. Así que no, el 23, el jefe de la cárcel no tendía cosa alguna de las que estaban en manos de José, porque Jehová estaba con él y él lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Ariel, nos damos cuenta de que José estaba, si le cambiamos al siguiente, estaba José en una posición buena con sus hermanos. Yo soy un soñador, voy a ser el líder. Lo quieren matar, lo venden, viene con Potifar y ahora llega a ser el mero mero. En México decimos eso. Y baja otra vez. Y aún donde estaba otra vez en ese hoyo, en la cárcel, imagínate, todavía llega y sube donde dice el carcelero, tú cuídalos, te confío a ti. Ya, eso me hizo pensar, Pepe, esta analogía que está haciendo Pepe, me hace pensar, ¿no es cierto?, que todos en algún momento vamos a estar abajo. En algún momento u otro, quizás la adversidad, las circunstancias de la vida nos van a hacer estar abajo. Pero creo que quizás es un buen momento igual de testificar de que la razón del por qué él puede salir de esos baches o esos hoyos bajos. Recordemos que hubo alguien que descendió por debajo de todas las cosas. Y debido a que alguien descendió por debajo de todas las cosas, entonces no importa lo bajo que nosotros estemos o lo bajo o profundo que lleguemos a estar, Él ha estado por debajo de eso para rescatarnos. ¿Y dónde está ahora? Él. ¿De quién estás hablando? Bueno, ahora ha ascendido a lo más alto. Está con el Padre en forma literal. Entonces, no hay límite realmente, no hay un fin. Podríamos literalmente testificar de la infinita expiación de Jesucristo que nos va a sacar de lo más profundo de lo profundo para llevarnos a lo más alto de lo más alto. Y otra vez, después de, pasando al capítulo 40, para simplificar un poquito, después de que estas cosas pasan en la cárcel, el copero y el panadero, dice, delinquieron contra su señor, que era el rey o el faraón ahí en Egipto. ¿Qué hicieron? No lo sabemos, pero los dos terminan en la cárcel. Llegan allí y cada uno de estos, el copero y el panadero, tienen un sueño. El copero dice, en el versículo, de hecho, le pregunta a José y le dice, ¿por qué están decaídos hoy vuestros semblantes? Bueno, dice, tuvimos un sueño, ¿hay interpretación? Y dice José, algo bien interesante que se me hace aquí. Las interpretaciones no son mías. ¿Qué no son de Dios? Puedo tal vez yo ver si puedo, pero no viene de mí, viene de Dios. ¿Dónde está la mente de José? A pesar de que está sumergido en la cárcel, él sigue poniendo al Señor enfrente de todo. Cristo, ¿en alguna vez reclamó a su padre? Voy a tomar la amarga copa, hágase tu voluntad. Y recordemos entonces la cita que hemos citado tantas veces del Maxwell. La prueba de la vida terrenal será beber la amarga copa sin amargarse, tal como Cristo lo hizo, que viene a ser entonces parte de una sombra de Cristo en la vida de José. Entonces, el copero, o José más bien le explica lo que significa. Dice, en 3 días, los tres sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días Faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón. Ese es un sueño. Después viene el copero, dice, pero antes. José le dice, cuando vayas y estés enfrente de Faraón, porque a ti te van a perdonar de vida, acuérdate de mí. En el siguiente capítulo nos vamos a dar cuenta qué pasó. Después, el jefe de los panaderos, en el versículo 16, dice, yo también soñé, vi 3 canastillos y había un ave que estaba comiendo arriba de mi cabeza, etc. Versículo 18 dice, los 3 canastillos son 3 días, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y aves comerán a tu carne de sobre ti. Así que, al tercer día,
el faraón viene, llama al copero, lo trae y al panadero o al jefe de los panaderos lo mata. ¿Recuerdas que te comenté cuando estaba estudiando esta parte? Cuando Cristo y una sombra o algo que se parece aquí a Cristo, cuando Cristo estaba en la cruz, había dos criminales. Uno que le dice, oye, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos y sálvate tú también. ¿Qué haces aquí? Y el otro le dice, oye, ¿qué no ves que es este? Él no ha hecho nada como tú y yo. Y este otro criminal le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Cristo le dice, bueno, hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta ocasión, ¿qué simbolismo tan grande de que hay dos criminales? Porque delinquieron contra Faraón. Uno muere, como tal vez la muerte espiritual del que podríamos ver de este criminal en la cruz con Cristo, y el otro se salva. También una similitud muy grande. No, y creo que Pepe, hay una parte en el versículo 15 que demuestra el coraje y la convicción que tenía José. Dice, porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Hablando con los criminales, ¿sí? Creo que en eso también nos demuestra la sombra. Cristo tampoco había hecho nada para haber estado en la cárcel. Él no era el culpable de lo que se le estaba haciendo de blasfemia, siendo culpable, ¿no es cierto? Siendo sentenciado por culpa. Pero creo que es interesante ver cómo la sombra de Cristo aparece, pero cómo a pesar de que él reconoce que él no había hecho nada para merecerse estar en la cárcel o haber sido quitado de su tierra de herencia, que él aún seguía confiando en el Señor. Y obviamente... Antes, último versículo decía, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Eso quise leer porque él sale, pero pasa un ratote hasta que se acuerda de él. Pero bueno. Y ahí habíamos mencionado que habían sido 2 años. Habían pasado 2 años y tuvo el faraón un sueño. Empieza el faraón a tener un sueño y en estos sueños él trata de traer a personas que se lo interpretaran, pero nadie podía interpretarle el sueño. Y mientras trataban de buscar a alguien que le ayudara, el copero se recordó de la promesa que había hecho, que él iba a decir, hey, cuando yo estuve allá abajo en la cárcel, conocí a un hebreo que fue el que me dio a conocer este sueño que yo tuve y que se cumplió. El copero dice, hey, hoy me acuerdo de mis faltas, yo le prometí que iba a hablar de él contigo, faraón. ¿Y qué pasa? Y el sueño era un sueño bien interesante, ¿no es cierto? Mandan a buscar a José, pero en el sueño que tenía, el primer sueño, que yo voy a dar el primero, tú das el segundo. En el primer sueño vamos a encontrar estas vacas, que eran unas vacas hermosas, de hecho, que eran como saludables, pero luego vienen otras que eran unas vacas flacas, que tenían mala apariencia, dice. Y en el sueño, las vacas flacas comían a las vacas gordas, pero las vacas flacas no mejoraban en apariencia como deberían haber mejorado luego de comer las vacas que eran saludables y que tenían una buena apariencia. Ese era el primer sueño. ¿Cuál era el segundo? Había espigas también que había unas espigas llenas y hermosas y crecían en una sola caña, pero también había otras 7 espigas que se veían menudas y abatidas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 que se veían bonitas, y ahí es donde se despierta Faraón y le causa un gran... no es asombro, sino le apesadumbra el saber que no sabe él qué significan esos sueños. Ya. Algo que a mí me llama la atención, Pepe, en esta historia, creo que lo saltábamos, pero en el versículo 16, porque ya estamos resumiendo los sueños, pero en el 16 dice, y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será quien responda paz a Faraón. Él sigue poniendo a Dios primero en su vida. ¿Y por qué me llama la atención esa respuesta? Porque lo que está haciendo ahora José está ayudando a reconocer que el sueño, como lo habíamos definido hace un rato en la guía para el estudio de las Escrituras, los sueños inspirados son en sí respuesta a fe. Entonces, incluso ahora, el faraón de Egipto, para poder creer en esta interpretación del sueño, tendrá que en cierta manera poner fe en Jehová. Y si él está poniendo fe en Jehová, entonces este sueño se va a llevar a cabo, y cuando se lleve a cabo, quiere decir que el faraón va a haber aumentado en su fe en cuanto a Jehová. ¿Y por qué me gusta hablar eso? Porque entonces podemos ver una aplicación ahora para Pepe, para mí, para todos nosotros. Quizás yo en mi vida puedo ayudar entonces a alguien a reconocer la mano de Dios en tu vida. Quizás puedo ayudar o hacer algo de ayudar que alguien pueda creer o aumentar su fe en Dios al reconocer que Dios está trabajando también por medio de ti. Y de hecho, eso que dice Ariel me encanta mucho, porque en el versículo 12, cuando el copero le está diciendo a Faraón quién fue, él no dice,
Hey, Dios por medio de un joven hebreo. Él solamente dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán. Y se lo contamos y él nos interpretó, él hablando de José. Así que era muy fácil para José tal vez decir, sí, yo soy. De hecho, hermanos y hermanas, cuando ustedes escuchan a un misionero, cuando escuchan estas lecciones, pueden decir, el hermano Pepe dijo, el hermano Ariel dijo. Hermanos y hermanas, nosotros leemos palabras que vienen de los profetas. Nosotros tratamos de hablar lo que viene de Dios por medio de sus profetas. Tal vez nosotros somos los que lo decimos, pero en realidad viene de Dios. Y esa es una gran aclaración que se debe de hacer, porque cuando leemos una cita, siempre decimos, fue el tal profeta, fue tal persona, fue tal hermano. En este caso, en el versículo 16, no está en mí. Dios será quien responda paz a Faraón. Y creo que Pepe, si de hecho vamos a estos dos versículos más adelante en la historia, 38 y 39, la evidencia de que ahora Faraón estaba depositando fe en Jehová. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque esas evidencias eran egipcios. Los egipcios no creían en un Dios. Entonces ahora él está poniendo a este Dios, a Jehová, por sobre incluso otros dioses. Y en el 39 dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, está dando en sí entonces una manera de acreditar el Dios de los hebreos. No hay entendido ni sabio como tú, porque este Dios, Jehová, te lo está haciendo saber. ¿Y qué va a ocurrir como consecuencia? Van a empezar entonces a hacer la quinta parte de todas las cosechas que se van a llevar a cabo en Egipcio. Por 7 años se van entonces a guardar la quinta parte, para cuando vengan entonces los 7 años de, ¿cuál sería la palabra? 7 años de no abundancia, que entonces vamos a tener guardado lo suficiente para que podamos decir, hay pan en Egipto. Y una vez más, como ha pasado durante toda esta lección y este video, José llega a lo más alto de Egipto, ahora con Faraón. Versículo 40, estarás a cargo de mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano, se lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Hermanos y hermanas, y tal vez con eso quiero ir terminando, a menos que tú quieras agregar, pero ¿cuántas veces nosotros, a pesar de que hemos estado en un hoyo tan difícil, cuando confiamos en Dios y le permitimos que Él nos dé su mano y nosotros le permitimos que Él nos saque de donde estemos porque tenemos esa confianza, cuántas veces nos viste con ropas finas, con ropas que quiere que entremos en un convenio? Y estoy hablando del templo, hermanos y hermanas. Cada vez que nosotros estamos en una parte tan baja, tan difícil, por las adversidades, aún por decisiones propias. En este caso, no eran por decisiones de José, pero a pesar de lo que estemos pasando, Él está dispuesto a sacarnos, y si estamos dispuestos a obedecer su voluntad, solamente va a haber alguien más grande que nosotros, y es Dios. Y lo digo con todo ese respeto, porque si siempre le damos la gloria a Él, entonces sabremos que nosotros no somos nada sin Él, y que solo con Él y por medio de Él podremos llegar a vivir con el Padre Celestial, si le permitimos a Jehová y a Cristo sacarnos del hoyo donde estemos, si nosotros ponemos nuestra voluntad en Él. Vemos que quizá algunos de los versículos que serían importantes va a contraer matrimonio nuestro muchacho José, nuestro propio Pepe, a los 30 años. Nuestro propio Pepe de Egipto. Y de hecho es interesante aquí porque se nos menciona algo que va a ser importante para el futuro de las clases que vendrán. Va a casarse. Luego de casarse, su esposa dice, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y a toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vemos con la perspectiva, la mentalidad positiva de este José. Mira cómo lo dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y a toda la casa de mi padre. Todo el sacrificio que hice trabajando para el siervo de Potifar, trabajando en la cárcel, el Señor me ha hecho olvidar todo este trabajo. El Señor me ha bendecido, en otras palabras. Y en este caso, cuando él dice Efraín,
me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El Señor estuvo conmigo en la aflicción. Y para eso quizás podríamos entonces ir cerrando ya, y ir pensando literalmente en la manera en la cómo cada día José, yo no he escuchado ningún versículo, debe quizás haber habido algún momento, pero en cada capítulo lo único que escuchamos de José es: Dios ha estado conmigo, yo estoy con Dios, y reconociendo que debido a Dios, un Dios de milagros, que podrán llevarse a cabo milagros no solo en mi vida, pero en la vida de los demás, incluido como el versículo 57, donde se nos enseña literalmente: y toda la tierra venía a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Había tanta abundancia que incluso la representación y el cumplimiento de estos sueños demostraban que realmente el Señor había y seguía estando con José. Y yo creo que con eso, hermanos y hermanas, tengamos en mente, porque ya no lo vamos a explicar ahora, pero Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, Manasés siendo el primogénito, Efraín siendo el segundo, ellos van a ser parte de las 12 tribus de Israel. Nos vamos a dar cuenta más adelante. Y va a ser interesante que vayamos comprendiendo cómo es que ellos llegan a ser adoptados, y ni siquiera José es parte de las 12 tribus. Este José, que continúa el convenio, sino sus hijos, que son adoptados por su abuelo Jacob. Con eso que estoy diciendo, hermanos y hermanas, permitamos que Jehová prevalezca en nuestras vidas. Dejemos que Jehová bendiga todo lo que hacemos, que en su semblante y en mi semblante, en nuestros semblantes, todos puedan darse cuenta que Jehová, que Cristo está con nosotros. No va a ser la corbata, no va a ser lo bonito que hablemos, no va a ser nada de lo que hagamos nosotros. Cuando nosotros permitimos que Dios esté con nosotros, Él nos hará decir, nos hará hablar, nos hará actuar de una forma que está en línea con el convenio que hemos hecho. Si es que tenemos ese convenio en nuestras mentes y en nuestro corazón. Cualquiera de nosotros puede ser llamado, puede ser o nacer como primogénito, pero esa primogenitura no se acepta solamente por haber nacido primero. Se acepta cuando uno hace un convenio de obedecer y recibir las bendiciones y obligaciones que vienen con esa primogenitura. A lo largo del Antiguo Testamento nos hemos dado cuenta y nos continuaremos dando cuenta que el mayor no siempre recibe esas bendiciones porque su mente no estaba alineada con Dios. Mi invitación y mi oración sería en esta ocasión que podamos nosotros estar alineados con Dios y que tengamos presente los convenios que hemos hecho, porque para que nosotros podamos ser llamados su pueblo, nosotros tenemos que aceptar ser sus hijos, ser parte del convenio y actuar como sus hijos. Creo que es fácil reconocer la manera espiritual en la que vivía y respondía al llamado del Señor José. Y creo que de una manera similar entonces podríamos reconocer y podrán otros reconocer en nosotros la manera en la que nosotros vivimos y damos oído a las palabras del Señor. Porque tal como ocurrió con José, si nosotros escogemos y lo hacemos a Él nuestro Dios, entonces Él prevalecerá y estará con nosotros siempre. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.